Las cianobacterias son organismos de gran antigüedad que han tenido un papel muy importante en el desarrollo y mantenimiento de la vida en la Tierra. Sin embargo, algunas variedades de este filum resultan patógenas para los seres humanos. Por esta razón, mis compañeros María Valentina Alonso y Dixon Mendoza, así como mi persona, Mauricio Medina, hemos decidido realizar una investigación sobre cianobacterias en agua de consumo en la parroquia Tocuyito del municipio Libertador del estado Carabobo en septiembre de 2022. Capítulo 1. El problema. Las cianobacterias son microorganismos unicelulares, es decir, procariotas. Anteriormente eran llamadas algas verde-azules o cianófitas. Se encuentran en la Tierra desde hace unos 3.600 a 3.500 millones de años y su hábitat natural son los suelos y los medios acuáticos, en especial los ambientes de agua dulce. Particularmente se sienten atraídas por aquellos cuerpos de agua que son ricos en nutrientes tales como el nitrógeno y el fósforo. Este es el caso de los embalses y de las aguas que no han sido tratadas debidamente. Fueron los primeros organismos en utilizar el dióxido de carbono como fuente de energía, obteniendo como producto de desecho el oxígeno molecular. Es decir, fueron los primeros en realizar el proceso de fotosíntesis. La contaminación de los cuerpos de agua debido a la actividad humana ha traído consigo una proliferación de este tipo de microorganismos. Por esta razón, han sido objeto de numerosos estudios en los últimos años. Estos estudios han tenido como resultado que se ha encontrado que el principal problema con las cianobacterias es que algunos géneros de ellas producen cianotoxinas. Estas toxinas, que solo se liberan al medio cuando la célula muere por lisis, resultan perjudiciales para una gran cantidad de animales y también para los seres humanos. Por esta razón, para los estándares mundiales de calidad del agua, se ha vuelto obligatorio la detección y cuantificación de cianobacterias. En el estado Carabobo opera la hidrológica del centro o hidrocentro, la cual se encarga de la producción y distribución del agua de consumo humano. Existen dos sistemas, el sistema regional del centro 1 y el sistema regional del centro 2. Nos enfocaremos en el sistema regional del centro 1, ya que este es el que abastece al área metropolitana de Valencia y a la mayor parte del estado Carabobo, con excepción de la región oriental. En este sistema, en el SRC1, el principal reservorio de agua es el embalse Pao Cachinche y la planta potabilizadora es la planta Alejo Zuloaga. Por tanto, cualquier deficiencia en el monitoreo, funcionamiento o mantenimiento de estas dos estructuras tiene como consecuencia un declive en la calidad del agua que es enviada a las comunidades. En el año 1998 se realizó un estudio por González y colaboradores en el cual obtuvieron que el 75% del fitoplancton del embalse Pao Cachinche estaba conformado por cianobacterias. Más tarde, en el año 2007, se construyó el trasvase Los Guayos, el cual lleva agua de la cuenca del lago de Valencia a la cuenca del embalse Pao Cachinche. Este trasvase se construyó en un intento de frenar el crecimiento del lago de Valencia y los daños a las zonas aledañas. Sin embargo, las plantas de tratamiento, Los Guayos y la Mariposa 1 y 2, han estado trabajando de manera deficiente y vertiendo sus efluentes en el lago de Valencia, lo cual lo convirtió en uno de los lagos más contaminados de Venezuela. En consecuencia, el trasvase de agua del lago de Valencia al embalse Pao Cachinche aumentó la contaminación en el embalse. Y por consiguiente, ya para el año 2012, en un estudio realizado a petición del Banco de Desarrollo de América Latina, los expertos encontraron que el 90% del fitoplancton del embalse Pao Cachinche estaba conformado por cianobacterias. En el año 2016 se supo que la turbidez del agua alcanzaba un 270% por encima del límite máximo permitido. En 2020, la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua fijó posición con respecto a que consideraban que las inversiones que se estaban realizando en la planta potabilizadora Alejo Zuloaga servirían de poco o de nada debido a la alta contaminación del embalse Pao Cachinche y que era necesario realizar primero un saneamiento del mismo. En 2021, el coordinador del Cuerpo de Ingenieros del Estado Carabobo indicó que a su juicio la planta Alejo Zuloaga no estaba pudiendo cumplir con su capacidad de potabilización debido a la alta contaminación del agua que estaba recibiendo del embalse Pao Cachinche, debido a que este es considerado hipereutrófico y no apto para ser utilizado como fuente para agua de consumo humano. En cuanto al objetivo general de la investigación,
deseamos evaluar las concentraciones de cianobacterias en las aguas de consumo humano de la parroquia Tocuyito del municipio Libertador del estado Carabobo en el mes de septiembre del año 2022. En cuanto a los objetivos específicos de esta investigación, deseamos realizar una determinación de los parámetros físico-químicos, como es el caso del pH y el cloro residual. También realizar una cuantificación de cianobacterias y de igual manera identificación de cianobacterias. El agua es un líquido indispensable para el desarrollo de la vida en la Tierra. Por esta razón, es imperativo para los seres humanos realizar todas las tareas de vigilancia y cuidado de la misma para garantizar su preservación. Y de esta manera, lograr prevenir la contaminación de las fuentes de agua con microorganismos que pueden resultar perjudiciales para la salud del ser humano. Esta investigación busca obtener data actual que pueda ser utilizada como punto de partida por futuras investigaciones en el tema. Capítulo 2. Marco teórico. En cuanto a los antecedentes los cuales sustentan esta investigación, tenemos: en el 2021, Bazán y sus colaboradores realizaron una investigación sobre el monitoreo de floraciones de cianobacterias en los embalses Los Molinos, Córdoba, Argentina, donde diversos grupos trabajaban en conjunto para conocer el estado del agua de dicho embalse, su principal importancia y a la vez su relación con la investigación actual radica en la promoción del monitoreo de las aguas en embalses, ya que el desconocimiento sobre el estado de las mismas puede traer consecuencias a corto, mediano y largo plazo para la salud de los seres humanos en contacto con tales aguas. En el 2019, Curie y sus colaboradores efectuaron una investigación acerca de una floración excepcional de cianobacterias tóxicas en la costa uruguaya. La misma tuvo por objetivo describir las floraciones excepcionales del complejo Microcities aureginos. Este trabajo guarda una relación con la presente investigación, ya que si bien se estudian diferentes espacios o ecosistemas, se busca la detección de un mismo tipo de microorganismo, ya que al ser el agua una sustancia constantemente sincronía con el humano, su estudio es necesario para evitar posibles afecciones en la salud humana. Poco antes, en Colombia, en el 2019, Palacio y colaboradores, en un trabajo titulado Características morfológicas de las cianobacterias, fitoplancton dominante en embalses de Antioquia, un enfoque basado en el biovolumen, tuvieron por objetivo principal estimar la densidad de cianobacterias planctónicas. Lograron identificar dentro del filo cianobacteria con potencial de producción de cianotoxinas. Tal investigación ratifica la necesidad de monitorear periódicamente los embalses de agua, ya que los mismos son fuentes principales para transportar microorganismos que pueden perjudicar la salud, dando además validez a la realización de la presente investigación y haciendo énfasis en la importancia sobre la búsqueda de cianobacterias en aguas provenientes de embalses. En Venezuela, en el año 2018, Rivera realizó una investigación sobre cianobacterias y cianotoxinas presentes en la planta de tratamiento de aguas residuales de la población de Mochima, estado Sucre, cuyo objetivo fue caracterizar tales cianobacterias y así como sus toxinas en lagunas de oxidación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Mochima. La cianobacteria más abundante aislada fue la Microcitis aeruginosa, productora de hepatotoxinas. Las concentraciones halladas fueron mucho más elevadas que lo permitido por el reglamento. Los datos expuestos aportan gran valor a la presente investigación debido a su estrecha relación y los hallazgos encontrados debido a que enfocan la del estudio de aguas relacionadas con la sanidad humana. En este caso específico, el estudio de cianobacterias dentro de las mismas. Ahora les voy a conversar sobre las bases teóricas que sirvieron como sustento a nuestra investigación. El agua. De manera general, el agua se define como una sustancia que se compone por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Posee propiedades físicas y químicas de gran importancia para la supervivencia de los ecosistemas en el planeta Tierra. Es la sustancia más abundante y del lugar es la única que se encuentra en la atmósfera en estado líquido, sólido y gaseoso. El 97% del agua pertenece a los océanos y el resto, el 3%, es agua dulce. El aspecto que define el agua se encuentra en las diferentes funciones que ejerce, todas vitales para la salud del planeta y de los diferentes ecosistemas que lo componen, sean acuáticos o no. Dada la magnitud de su importancia para todas las funciones del planeta y de la vida, es necesario designar parámetros estándares que mantengan la estabilidad en su composición de acuerdo a su uso, teniendo así el concepto de calidad del agua, el cual es el término que describe las características químicas, físicas y biológicas del agua.
dependen del uso que se le va a dar para determinar la que se mide y analiza estos elementos, como por ejemplo la temperatura, el contenido mineral disuelto en ella y la cantidad de bacterias que tiene. A partir de esa información, los datos obtenidos se comparan con ciertos estándares para decidir cuál es el uso apropiado para esa agua. Analizada, es decir, una determinada agua puede ser apta para lavar, pero no para ser bebida. Según la OMS, el Manual de Guías para la Calidad del Agua de Consumo Humano establece que existen varias sustancias químicas inorgánicas a la hora de estudiar la calidad del agua, pero solo una orgánica, la microcistina, una toxina producida por cianobacterias o algas verdazuladas, presentes ampliamente en los lagos, embalses, lagunas y ríos de movimiento o lento. Características fisicoquímicas del agua son todas aquellas propiedades que dan funciones específicas a la sustancia que lo posee. En el caso del agua, toma en cuenta su estructura molecular y las interacciones que ésta puede crear, dándole características como conductividad alta, viscosidad, tensión superficial, densidad, grado de solubilidad y pH neutro, además de sustancias con las que se unan como cloro, fósforo u otras. En la presente investigación se hará énfasis en la determinación de dos de ellas, que son el pH y el cloro residual, que crean ambientes más favorables para la proliferación del microorganismo en estudio, que es la cianobacteria. El potencial de hidrógeno, el pH. El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración del hidroxilo. Su función es medir el nivel de acidez o alcalinidad de sustancias. Su medición se debe realizarse in situ o inmediatamente después de haber tomado la muestra. Para medir el pH se puede utilizar diversos métodos. Uno de ellos es la prueba de Otto, que sirve además para medir el cloro. Las cianobacterias son microorganismos fitoplanctónicos que constituyen un filo. Además son autótrofos, procariontes, lo que significa que utilizan la luz como fuente de energía y fijan dióxido de carbono como única fuente de carbono. Las cianobacterias tienen una organización celular sencilla. Todas sus funciones se realizan en el citoplasma, el cual está rodeado por una única membrana y una pared celular que contiene peptidoglucanos, son negativas, y su ADN es una molécula única con un cromosoma circular unido a la membrana plasmática. Son las únicas procariotas que realizan una fotosíntesis oxigénica que libera oxígeno. Se organizan de manera unicelular, colonial y filamentosa. Se conoce un gran número de especies de cianobacterias, las cuales se clasifican considerándose en su morfología, la cual suele ser muy diversa. Se dividen en 4 grupos en relación a la morfología, presencia o ausencia de células especializadas y la naturaleza de sus ramas en las formas filamentosas. Un aspecto muy importante sobre las cianobacterias es la presencia de metabolitos secundarios en muchos de los taxones, que en algunas ocasiones pueden ser tóxicos para los otros organismos de los ecosistemas, incluyendo los humanos. Estos metabolitos secundarios tóxicos se denominan genéricamente cianotoxinas y se clasifican por los efectos que producen en los animales. Puede estar presente en cualquier brote, lo que ha llevado a diversos órganos reguladores a publicar directrices. Debido a esto, investigaciones realizadas en Estados Unidos y Canadá han demostrado un alto porcentaje de agua sin tratar, tomada de fuentes de brotes de cianobacterias, contiene cianotoxinas, además de otros productos químicos que alteran el olor y el sabor del agua. Las bases legales, las cuales se respaldan nuestra investigación, tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 82 y artículo 117, Ley de Calidad del Agua, artículo 2, Calidad del Agua. Ley de las Aguas, publicada en la Gaceta Oficial, número 38.595, de fecha 2 de enero del 2007, artículo 10, artículo 14 y artículo 15. Normas sanitarias de la calidad del agua potable, publicada en la Gaceta Oficial número 36.395, fecha 11 de febrero de 1998, artículo 8, artículo 9, artículo 10, artículo 11 y artículo 12. Capítulo 3. Marco metodológico. El diseño de la investigación será descriptiva transversal, lo cual consiste en la caracterización de un objeto de estudio o una situación concreta en un momento dado en el tiempo, que a su vez se combina con ciertos criterios sistémicos y de diagnóstico, con el fin de destacar los elementos esenciales de su naturaleza. El tipo de investigación será de campo, ya que se llevará a cabo en el medio donde se desarrolla la problemática, debido a que las muestras de información que se manejan tienen procedencia de fuentes vivas, es decir, que los datos son productos de la realidad observada.
La población es el universo de estudio. En este caso estará conformada por todas las casas de la comunidad mencionada, es decir, casco central, siendo un total de 40 casas. La muestra se conoce como un subconjunto representativo o un universo, del universo o población. Se aplicará un muestreo intencional donde se seleccionará al azar de forma probabilística un determinado número de casas, el cual será calculado a través de fórmulas finitas. Para el caso del procedimiento metodológico, se tomará una porción de material suficientemente pequeña en volumen para ser transportado convenientemente, analizado en el laboratorio y que represente de forma precisa el material a evaluar. Para su toma de muestra tenemos la norma Covenant 2614, impuesta en 1994, la cual indica que la muestra se debe tomar en frascos de vidrio limpios y previamente esterilizados, que a su vez tengan un volumen aproximado de 500 mililitros, y en este caso se va a tomar de agua del grifo de las casas antes mencionadas. Su transporte, según también esta norma, se debe realizar en frascos sellados y en una cava para mantener las condiciones morfológicas y fisiológicas presentes en la muestra. Para la determinación de pH y cloro tenemos la prueba de Otto, donde vamos a llenar la celda de la prueba con aguas de la muestra recolectada. Agregaremos 5 gotas en la columna de pH y 5 gotas en la columna de Otto. En esto vamos a tapar, mover o mezclar, y luego de que pasen 5 minutos aproximadamente vamos a leer el cambio de color, y de allí tendremos el valor determinado de cada uno de pH o de cloro. Para el examen directo vamos a centrifugar la muestra por 10 minutos a 3500 revoluciones por minuto. Tomaremos 50 landas del precipitado de la muestra y 50 landas de azul de metileno, la colocaremos en una lámina portaobjetos, cubriremos con una laminilla y luego se procesará observación al microscopio en 10x y en objetivo de 40x. Para la cuantificación de cianobacterias utilizaremos cámaras con volúmenes conocidos, siendo las más apropiadas la cámara de Neubauer y la cámara de Sedgwick-Rafter. En la cámara de Neubauer se procesará hacer un recuento dentro de los cuadrículos. Se coloca un puro objeto en la cámara, se llena lentamente con una pipeta y se deja reposar por 2 minutos. Luego se procede a la observación al microscopio a una magnificación de 40x. Cada célula diferenciada se verá con un punto color verde oscuro sobre un fondo amarillo. Se deberá contar cada uno de los 5 cuadrantes, es decir, central, y todos los cuadrantes de las esquinas, tal como se ve en la imagen. En cuanto a la cámara de Sedgwick-Rafter, tenemos que su conteo consiste en un marco de cerámica rectangular con una capacidad volumétrica de 1 mililitro. Posee grabado 1000 cuadrados y está compuesto por un puro objeto espeso. Se llenará lentamente la cámara de Sedgwick-Rafter girando la parte posterior del puro objeto tal como se muestra en la figura. Se dejará reposar 5 minutos para permitir que las células se depositen en el fondo de la cámara y examinar a una magnificación inicial de 20x y luego al microscopio en 40x. Antes de iniciar el recuento, observaremos detenidamente toda la extensión de la cámara para identificar las diferentes o las principales especies presentes en la muestra. Al iniciar el recuento, se selecciona una cuadrícula al azar, se contarán todas las células que se encuentren entre las caras A, AB y BD del campo, y se excluirán las que estén en las caras BC y CD, tal como se muestra en la imagen. Como alternativa, en lugar de un intervalo fijo de 5 cuadrantes, se podrán utilizar números aleatorios para determinar el espaciamiento entre los cuadrantes. Se ha demostrado que el recuento de 30 cuadrantes se puede determinar entre 90 y 95% de todas las especies encontradas. Al final vamos a utilizar la fórmula ya estipulada, que sería igual a T por T es igual, tomando en cuenta que T es el número total de células contadas, T va a ser igual a 1000 por C entre 10 por N, donde C se tomará en cuenta las células que contamos y N el número de cuadros que contamos. Para finalizar, queremos compartir con ustedes una frase
del célebre escritor Arthur Conan Doyle, que dice: el mundo está lleno de cosas obvias que nadie por casualidad alguna vez observa, escrito en su libro Sherlock Holmes.